Bienvenido al segundo capítulo de Puente D TV. Vamos a tener grandes sorpresas. Le agradecemos toda la audiencia de la semana pasada y tendremos grandes invitados. ¿A quién tendremos, Claudio? Así es, JP. ¿Cómo están, amigos de Puente D? Hoy nos va a acompañar el director de la Escuela de Publicidad de la UDLA, Yanko Gallardo, donde vamos a hablar de las audiencias. Y también va a estar Juan Pablo Pallero, quien nos hablará de la eficiencia energética. Así es. Y Gonzalo, cuéntanos, ¿quién más va a estar? Mira, también va a estar la Fundación Honra con Nicole Mulsov, que nos hablará sobre la violencia en el pololeo. Y bueno, vamos a tener también música de indie rock con Sin Plan de Vuelo. Sí, va a estar entretenido el último bloque. Muy entretenido, todos los bloques van a estar muy entretenidos, pero ahora vamos, acuérdense que estamos por radio5.cl, vamos al corte y volvemos con Juan Pallero De eficiencia energética. Vamos al corte y volvemos con eso. Y ya estamos acá en el primer bloque de este segundo capítulo de la sexta temporada de Puente D, con grandes invitados, y este capítulo es especial porque este capítulo corresponde a la alianza que tenemos con Codex Verde. ¿Quién nos acompaña, Claudio? Así es, JP. Nos acompaña el jefe de Industria y Minería de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, Juan Pablo Pallero. Juan Pablo, gracias por venir. Bienvenido, Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste la Agencia Energética? Bueno, la Agencia de Eficiencia Energética, Eficiencia en realidad, Energética, sí, somos una fundación que, bueno, nace desde la creación del Ministerio de Energía. No sé si se acuerdan, el año 2010, que desde ese año tenemos Ministerio de Energía en Chile. Sí, que cambió también la regulación, cambió la normativa. Así es. Y bueno, desde ese año, ¿cierto? Se crea esta fundación que está encargada de implementar políticas públicas que tienen que ver con eficiencia energética. ¿Ya? Ese es nuestro rol, en realidad. Solamente ejecutar, como te dije, estas políticas públicas que pasan por la eficiencia energética. Oye, Juan Pablo, ¿y qué es lo que podríamos contar a la gente como definición de eficiencia energética? Yo diría que es un concepto, no sé si bastante amplio, o la gente se confunde con solo ahorrar luz, por ejemplo. ¿Qué es la eficiencia energética? Sí, bueno, es mucho más que ahorrar luz, ¿cierto? Eficiencia energética se define en términos como bien técnicos, pero tratar de bajar un poco, ¿cierto?, la definición, le podría decir que es como hacer lo mismo, ¿cierto?, lo mismo que ustedes hacen todos los días, pero usando menos energía, ¿cierto? O por último, hacer más, pero usando menos energía. A eso apunta. Imagínense, por ejemplo, ustedes transportándose a sus casas, llegando, por ejemplo, todos los días al trabajo, gastando menos combustible. O en la casa, ¿cierto? Si pueden estar bien, por ejemplo, en una situación de confort, ¿por qué gastar más energía, ¿cierto?, de la que realmente necesitan? Pero en ese sentido, Juan Pablo, las casas en Chile están hechas o las nuevas normativas van en ese enfoque de la eficiencia energética. Mira, la verdad es que las construcciones actuales que tenemos no se destacan principalmente por ser del todo eficientes, ¿ya? Pero bueno, obviamente hay mucho desarrollo e investigación respecto a los nuevos materiales, ¿cierto?, a las nuevas construcciones. Ya hay una moción parlamentaria hoy día, ¿cierto?, que está en el Congreso y que busca etiquetar justamente. O sea, ya existe una etiqueta y existe una calificación energética para viviendas, ¿ya? Lo que esperamos que ojalá esto próximamente sea obligatorio y que ojalá cada persona antes de comprar un departamento sepa cuál es el estándar, ¿cierto?, el nivel de confort que tiene o que debería tener térmicamente, ¿cierto?, y energéticamente esa vivienda. ¿Y cómo se mide la eficiencia energética? ¿Qué parámetros de medición tiene? Bueno, o sea, tú puedes medir, o sea, siempre lo que mides es respecto al consumo de energéticos, por ejemplo, en tu casa, ya sean combustibles, ¿cierto?, gas, por ejemplo, o energía eléctrica. No sé si te acuerdas, por ejemplo, cuando antes usábamos ampolletas incandescentes. Claro. ¿Se acuerdan de las ampolletas Sí, que gastaban sí. un montón y que se calentaban? Bueno, ahora podemos hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Iluminar más, ¿cierto? Iluminar Y consumir mejor, menos. consumiendo una fracción, ¿cierto?, una parte de toda la energía. Y en ese sentido, ¿qué es lo que medimos? Obviamente, la cantidad de potencia que tiene esa lámpara, porque están funcionando al mismo tiempo, en realidad. Pero el hecho de que ya se cambiaran las ampolletas, ahí hay algo de eficiencia energética, por ejemplo, porque solamente podemos ocupar las ampolletas LED, se podría decir. Así es. Bueno, eso es una de las medidas en la casa. Los refrigeradores, por ejemplo, cómo somos capaces de utilizar refrigeradores o componentes de equipamiento del hogar que sea eficiente. Hoy día no sé si han visto, por ejemplo,
ejemplo, que ustedes cuando van a comprar bueno, alguna tienda, no se puede decir los nombres, la verdad, ¿no? No, pero No, con calma. Perfecto. Cuando ustedes van a comprar, aparece una etiqueta de eficiencia energética. las letras, ¿no? Las letras, A, sí. B, C. Perfecto. De hecho, los electrodomésticos vienen con ese etiquetado, ¿no? Justamente, eso tiene que ver, hoy día, bueno, en Chile tenemos casi, más de 25 productos que están etiquetados y que tienen que salir al mercado etiquetados, donde usted como comprador, ¿cierto? La señora que está en la casa, todas las personas en la casa pueden comprar informados respecto de qué tan eficiente es el equipo o el producto que están comprando. Pero no existe una normativa que en Chile solo se puedan vender con la letra A, o porque yo me he visto que sale tal cual, principalmente A, B, pero también hemos visto de letra E. Sí, hoy día para artículos más domésticos, ¿cierto? Tenemos solamente un estándar mínimo que tiene que ver con las ampolletas incandescentes. ¿Se acuerdan que ya en Chile no podemos vender? no, no se puede. Ahora, hay también, Claudio y JP, hay una condición de mercado. O sea, el mercado va limitando y va dejando fuera, ¿cierto? Todos Claro. estos equipos que son ineficientes. Y tú sabes que si eres fabricante y estás vendiendo equipamiento que es poco eficiente, definitivamente nadie te va a comprar. O sea, ¿no? Claro. Y bueno, Chile ya partió hace 8 años, podríamos decir, desde la creación del Ministerio de Energía. Pero ¿cuál es nuestro referente, por lo menos en Latinoamérica? ¿Hay un país que nos esté llevando la delantera en la eficiencia energética? Mira, en institucionalidad podríamos decir, bueno, de habla hispana en realidad México, a nivel, digamos, América, ¿cierto? Yo creo que México es un buen referente, Uruguay también funciona como referente, pero Uruguay como es más pequeño, digamos, todas las políticas y todas Claro. las acciones que ellos hacen son a escala mucho más micro. Ya nosotros tenemos un consumo industrial, ¿cierto?, de energía mucho más intensivo que ellos, porque como les decía, digamos, o sea, la eficiencia energética es mucho más que la casa. O sea, hacemos eficiencia energética en el transporte, hacemos eficiencia energética en la industria, en el sector minero, también en el sector comercial, el sector público. O sea, todo puede hacerse en todos Ya, lados. y en ese sentido, ¿cuál es el rol que cumplen ustedes como agencia? Mira, nosotros, como les comenté, somos una fundación que depende en parte, digamos, económicamente, o sea, tenemos una glosa presupuestaria. A nosotros, gran parte, más del 90% de nuestro presupuesto viene del Ministerio de Energía. Entonces, nuestro trabajo es implementar aquellas políticas públicas que tienen que ver con optimizar o mejorar el uso de la energía en los diversos sectores que te mencioné. O sea, estamos trabajando hoy día desde la industria hasta el sector de educación, con los niños en enseñanza preescolar, ¿cierto? Haciendo y capacitando, generando cultura para que ellos, ¿cierto? Para que en los colegios, por ejemplo, empiece a meterse el conocimiento respecto de la eficiencia energética. La eficiencia energética no solamente te hace ahorrar dinero, sino que te hace ser más competitivo. ¿Sí? Te hace tener, por ejemplo, mayor seguridad operacional. O sea, es la solución hoy día y es la clave, no solamente para descontaminar, sino que para ser, como te dije, un país mucho más competitivo, más productivo. Y en ese sentido las empresas también se han sumado al tema de la eficiencia energética. ¿Y qué incentivo tiene la empresa hoy día, el mundo privado, para ser aún más eficiente? ¿Hay un incentivo estatal, por decirlo así, o es como voluntario que las empresas se acojan a este sello de eficiencia energética? Mira, de momento todas las iniciativas generalmente son voluntarias. Tenemos empresas líderes, tú bien lo dijiste, hoy día hay una iniciativa que se llama el Sello de Eficiencia Energética, es una iniciativa del Ministerio de Energía que es implementada, ¿cierto?, y ejecutada por nosotros. Y esa iniciativa lo que viene es a distinguir a todas las empresas que lideran, ¿cierto?, las gestiones en términos de eficiencia energética. Aquellas empresas top, aquellas empresas que saben y que incorporan desde la estrategia de las corporaciones, incorporan la eficiencia energética. Por ende, la eficiencia energética en realidad permea, ¿cierto?, por toda la organización. ¿Por qué? Porque la cabeza, ¿cierto?, el líder de esa organización tiene súper claro que la eficiencia energética es una clave de competitividad, de productividad y obviamente de sustentabilidad. Pero justamente lo que tú hablas, tú me hablabas también de colegios, o sea, en los colegios o la misma industria, ¿existe alguna una bonificación, una reducción de impuestos? ¿Algún o algo? incentivo? ¿O va por ahí las leyes? ¿O no? Porque ¿qué incentivo hay para la industria, pero qué incentivo hay también para nosotros? Casi me toqué el micrófono. ¿Qué incentivo hay para nosotros en el caso de...? Porque la gente hay que crear conciencia. Yo entiendo que ustedes trabajan con los niños, pero ¿qué incentivo estaría para nosotros? Mira, O para la incentivo industria. respecto de que... No sé si económico, pero de reducción de... Justamente, creo que el incentivo pasa por ahí. O sea, en ¿Un tu tema hogar, por tributario? ejemplo, ¿Un tema tributario en el caso de No, la empresa? temas tributarios no hay y la verdad es que nosotros como organización, si bien queremos y necesitamos una ley de eficiencia energética, que hoy día ya hay, como les comenté, una moción parlamentaria que está en el Congreso y que esperamos se convierta en ley próximamente, pero tiene que ver en realidad como con las motivaciones propias de cada uno. Las empresas hoy día necesitan competir, necesitan diferenciarse y para eso la eficiencia energética es clave. ¿Ya? Hoy día todas las empresas, por ejemplo, producen, o sea, si nos vamos a la producción vitivinícola, por ejemplo, ya el vino, o sea, hay un montón de viñas, ¿cierto?, que están produciendo miles de botellas de vino al año, ¿cierto? Pero ¿qué la hace distinta una de otra, más allá de la cepa, más allá del producto en sí? Que yo, por ejemplo, como viña X, estoy gastando menos energía para producir cada botella.
Y eso me permite ser más competitivo no solamente acá, sino que en el extranjero, por ejemplo. Y en el caso de, perdón Claudia, en el Sí. caso del automóvil, de los automóviles, ¿Sí? ¿por dónde va la línea? Porque en Chile, ¿dónde está el estímulo para que nosotros quizás se abaraten los costos de los autos eléctricos, o los autos híbridos en este caso también, que ayudarían mucho a la eficiencia energética? ¿Qué- Hoy hay un paso con el sello, recordemos que ahora los autos también tienen un sello. Sí, también tienen un etiquetado. Etiquetado ecológico, no sé si esa es la Euro, palabra, o sí. la normativa europea, ¿no? Bueno, de hecho, los dejo invitados, paso el dato de Ya. nuestra página web conducción eficiente, sí, conduccioneficiente.cl. Ahí ustedes van a encontrar mucha información respecto de cómo manejar bien, tienen incluso comparadores de automóviles, para que ustedes compren también y vean cuáles son los rendimientos de los vehículos, etcétera. Bueno, en la moción parlamentaria que les comentaba que está hoy día en el Congreso, se habla justamente de meter autos a Chile, que el mercado imponga criterios de eficiencia energética para la entrada de automóviles. Hay marcas, ¿cierto?, que tienen distintos modelos y que un modelo con una cilindrada menor es muy o mucho más eficiente que uno mayor. Y en ese sentido, digamos, cuántas son las emisiones que puede emitir un vehículo, emisiones contaminantes, y también el rendimiento. O sea, eso es lo que viene un poco a impulsar esta moción para tener criterios que sean a nivel país, ¿cierto? Oye, Queremos autos eficientes en Chile. Claro, y bueno, esa ley, la que tú dices que va a estar en el Congreso, y esperamos que durante Moción parlamentaria, esperamos que o que sí. pase la tramitación del Congreso y Está sea, todavía como... claro, y como- sea finalmente, se están instalando el nuevo gobierno. Pero ¿cómo se proyecta esto ya? Ok, está la ley, ¿qué pasa con los trabajadores? Hablamos de las personas en su casa, ¿cómo se empieza a crear conciencia? Tú dijiste, también partimos de los colegios, pero ¿cuál es la meta? O sea, ¿cómo sería la primera meta para ir avanzando más en eficiencia energética? O sea, mira, a nivel país tenemos una meta clara, ¿cierto? Esperamos reducir de aquí al 2025 un 20% el consumo de energía. Ah, ¿ya? Y eso es en un toda lineamiento... la- O sea, claro. Sí, es un lineamiento que está en la Agenda de Energía, ¿cierto? Un documento que se publicó el año 2014 y que ha sido un poco el referente de todo Es lo que la hemos hoja de hecho ruta un poco de... Justamente, lo que hemos hecho estos 4 años. Ahora, obviamente, ustedes saben, ya hay cambio de gobierno y estamos también esperando qué es lo que va a pasar, digamos. Pero bueno, hay un montón de camino que ya se ha recorrido. Esperamos nosotros también como organización el poder continuar implementando, ¿cierto?, todas las iniciativas que tenemos, porque estamos, como les dije, atendiendo al sector industrial, al sector minero, estamos también con el sector de educación, el retail, los colegios, como les comenté también, con el área de educación. Hoy día además somos la única prácticamente organización que está entregando capacitación, ¿cierto?, y que estamos desarrollando competencias técnicas aplicadas, especialistas en temas de eficiencia energética a los profesionales chilenos. Entonces, eso yo creo que es súper relevante respecto a la Sí, misión claro. y al rol que Y cumplimos crear nosotros. conciencia. Juan Pablo, por lo mismo, ¿cómo la gente puede llegar a ustedes? Porque tú me hablas de capacitación, me hablas de los colegios. Ya, yo soy director de colegio. ¿Cómo los puedo ubicar para que vengan a enseñarnos, a hacer una pequeña charla a los estudiantes o las universidades? Claro. Porque ¿cómo pueden llegar a ustedes? Nos encuentran en la página web www.acee, una A, una C, Sí, una E y una E, ¿cierto? Perfecto. .cl. Ahí, bueno, está nuestro formulario de contacto y van a encontrar, digamos, una serie de información que les va a ser súper relevante. Si usted es empresa, si usted quiere postular, porque tenemos un montón de líneas también de cofinanciamiento. Lo ayudamos, por ejemplo, a implementar sistemas de gestión de la energía. Lo ayudamos, por ejemplo, a que usted pueda desarrollar estudios de ingeniería básica. ¿Quieres implementar, por ejemplo, en tu empresa alguna medida de eficiencia energética? Pero la verdad es que no tienes el estudio técnico y la verdad es que tampoco quieres pagar porque no estás muy seguro si es Claro. que la medida va a ser rentable o no. Y en ese sentido también te podemos entregar ayuda. Dale. Así que los invito a que visiten esa página web Entonces, acee.cl. Pero ya, usted, en el caso de los colegios o las universidades, ¿cómo funciona ahí? ¿Van al establecimiento, hacen una charla específica? O principalmente, ¿hacia qué tema va ligado principalmente? Sí, mira, por ejemplo, en las universidades particularmente hemos trabajado ya durante varios años en la asesoría curricular. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día tenemos bien claro en realidad que no necesitamos que esté lleno de ingenieros, por ejemplo, o profesionales que se dediquen a la eficiencia energética. Pero lo que sí necesitamos es que carreras, por ejemplo, como arquitectura, carreras como ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, e incluso carreras transversales. Sí, porque recuerde que cuando estamos hablando de energía, por ejemplo, de medir o cuantificar la energía, eso pasa por una factura Sí. de energía, Sí, claro. de electricidad, por ejemplo. Y esa factura está llegando a una persona que probablemente lo que va a hacer es recibir esa factura y pagarla. Es importante que ellos entiendan que detrás de esa factura
hay un consumo de energía y ese consumo de energía puede ser optimizado. Entonces nos metemos, por ejemplo, en los currículos de las carreras, en las mallas curriculares y tratamos de modificar, ¿cierto?, dentro de lo posible, contenidos ¿para qué? Para que los profesionales del mañana, estos profesionales del futuro que están formándose ahora, mañana entiendan de eficiencia energética y de esa forma puedan hacer un país más eficiente y más competitivo. Oye, importante lo que dijiste un poco para que la gente también vea reflejado en su factura o en su consumo. Tiene que ver también esta conciencia con el tema de la eficiencia energética, con la ley que se aprobó, entiendo, el año pasado o hace 2 años ya, que hoy día está en plena implementación, que le bajó, que al final reparte el uso de la energía eléctrica y ayuda, eso tiene que ver con eficiencia, y ayuda a que la gente pague lo justo realmente y no subvencionar quizá, o es una subvención más equilibrada. Claro, sí, la ley de equidad tarifaria. O sea, nos encontramos, por ejemplo, que en distintas zonas del país había gente que estaba pagando hasta un 50% más por la misma unidad energética que tú pagas en tu casa. ¿Ya? Y eso claramente habla de desigualdad, habla de condiciones dispares, ¿cierto? Y condiciones que discriminan, al fin y al cabo, a los distintos usuarios. ¿Ya? Ahora, si me preguntas, por ejemplo, cuál es la mejor energía que hay, yo te puedo decir que es la energía que no se consume. ¿Sí? Esa es la mejor energía. Así que los invito a que sean todos eficientes, a que no usen la lavadora, por ejemplo, a carga parcial, digamos, o sin carga. Que si van a lavar una polera, bueno, esperen y junten más ropa y así son más eficientes. ¿Ya? Qué buen ejemplo luces, ese, JP, ¿eh? Es un ejemplo para que la gente tome la conciencia de ser eficiente energéticamente, por ejemplo. Sí, o sea, Pero difícil Claro. crear esa conciencia. Es Y súper ustedes me hablaban que trabajan muy de la mano o con distintos proyectos, me imagino, con el Ministerio de Medio Ambiente, de Energía y Medio Ambiente, pero en el caso del Ministerio de Educación, porque yo creo que un poco lo que ustedes me dicen, que tienen alguna injerencia o trabajan con universidades, ¿qué opciones han tenido de también trabajar con el Ministerio de Educación? Que existan ciertas políticas, evidentemente, sobre la eficiencia energética. sí, bueno, o sea, los esfuerzos están. No sé si a nivel, digamos, para llegar Pero muy en complejo. el corto plazo, sí, es complejo porque los procesos, obviamente, de crear legislaciones o de definir muchas veces políticas públicas no es tan sencillo, ¿sí? No es llegar, digamos, tener una idea e implementarla. Sobre todo con que, además que es un ministerio con el que nosotros trabajamos con el Ministerio de Energía. Claro. Ya el Ministerio de Educación es otro ministerio que ustedes podrán Claro. entender, digamos, que son ministerios ambos y que es cosa de... Pero no es tan fácil, ¿ya? Hacemos los intentos, sí. Y no solo eso, tratamos, por ejemplo, de incorporar conceptos como la eficiencia energética desde el diseño. Hoy día hay un montón de empresas, por ejemplo, o los mismos colegios, que tú, Sí. vamos a construir un nuevo colegio, ¿ya? Claro. Lo hacemos como estamos acostumbrados o replicamos el plano o la estructura, digamos, la forma del colegio anterior, o pensamos en un nuevo colegio, ¿cierto?, que considere eficiencia energética desde el comienzo. Porque es ahí, por ejemplo, donde la eficiencia energética es barata. Claro. En vez de poner, por ejemplo, no sé, o sea, tengo una central térmica para producir agua caliente, pongo inmediatamente una caldera que sea eficiente, ¿ya? En vez de la típica que me costaba un poco más barata, y ahí, obviamente, el proyecto sale más barato porque tú pagas el sobrecosto nomás. O sea, lo que te iba a costar el equipo que tú tenías proyectado versus el más eficiente que es más caro, pero en realidad el costo del proyecto fue poquito. Claro. Y eso es una de las cosas que estamos también metiendo. Queremos que sea política pública, o sea, es una estrategia, por ejemplo, de descontaminación, ¿por qué no? Sí. Y no es costoso, porque la gente quizás asocia eficiencia energética con hacer grandes proyectos millonarios, mucha inversión, pero efectivamente parte con cosas tan simples como aprender a lavar la ropa. Y ojo, que le hablamos a la gente desde un punto de vista también súper concreto. Queremos medidas de eficiencia energética que sean costo efectivas. Claro. O sea, no estamos acá haciendo eficiencia energética por hacer simplemente, sino que queremos buscar las mejores soluciones, queremos optimizar, digamos, la producción, ¿cierto?, en las industrias, queremos que la gente en la casa, digamos, pague menos energía eléctrica, y por eso siempre cuando hacemos recomendaciones las hacemos pensando en eso, ¿cierto?, en que la gente, en que los recursos son escasos, en que tenemos que hacerlos, maximizarlos en realidad. Sí, no, muy bien, para que... A mí me encuentro muy bueno en lo que ustedes hacen. Y tú, la nueva ley, perdón, no nueva ley. Esta La moción parlamentaria. Pero que ya pensemos que lo van a llegar a Pensemos que a está fin. aprobada. Pensemos que va a ser ley. Pensemos que Sí, va a ser ley, porque tendría que ser ley con Sí. este nuevo Congreso, que van a empezar a conversar, qué sé yo. ¿Sí? Vienen indicaciones con respecto a la construcción, un poco lo que hablamos al principio. ¿Por qué? Porque las casas, ahí, tal cual como tú decías lo del colegio, si viene bien preparada, Claro. se podría generar mucha eficiencia energética. Sí. ¿Ya? Y con paneles, más luz, qué sé yo. Entonces,
¿Viene eso o no viene eso? Mira, viene específicamente lo que tiene que ver con el etiquetado de vivienda, etiquetado obligatorio, que tú sepas cuál es el rendimiento térmico, ¿cierto? Y energético que tiene tu vivienda al momento de comprarla. Es algo evidente que te permite tomar decisiones. O sea, Claro. estoy entre dos departamentos. ¿Cuál me compro? Ah, mira, este es más Claro, eficiente. el más En este voy a eficiente. gastar menos plata calefaccionando, ¿cierto? Gastos O- comunes más bajos. Justamente. Con las calderas, o sea, un poco con los Con paneles. los paneles solares. Claro. Yo tengo en mi casa, por ejemplo, paneles solares. Tienes paneles solares. Ah, hagamos la diferencia en todo caso. Los paneles solares son energías renovables y esto es eficiencia energética. Pero no, La gente- ¿no están de la mano? Sí, están de la mano, podríamos decir que son como primos en realidad. ¿Ah? La energía renovable en realidad tiene que ver con el uso de... Con lo que ya está. O sea, perdón, la energía renovable con la generación de energía. Sí. ¿Sí? Perfecto. En cambio, la eficiencia energética con el uso de esa energía. Por ejemplo, un panel fotovoltaico, ¿cierto? Que genera energía eléctrica con el sol, lo que está haciendo es generar energía. Pero después tú tienes que consumir esa energía. Y lo que queremos promover nosotros es que ese consumo sea más eficiente. Claro. Excelente, bien. No, Y en ciudades más grandes como esta, ¿Ya? que el uso de la energía es gigante. Sí. ¿Hay alguna política en ese sentido? Tú dices acá o en el mundo. Veamos acá en Santiago, porque Ya. hay política y ya quieren cambiar los buses en este caso. Sí, claro, o sea, siempre todos los hay- buses eléctricos. Bueno, la licitación Sí. de Transantiago que va ahí un poco stand-by, Sí. pero esa era un poco la idea original, que todos los buses fueran eléctricos. Idealmente migremos a una ciudad no solamente que nos cueste menos movernos, sino que una ciudad más limpia en términos de emisiones y en términos de ruido también. O sea, es cosa de ir un poco más allá, digamos, a la Alameda y darse cuenta de la cantidad de contaminación acústica que hay y que eso también afecta la calidad de vida de los chilenos. Claro. obvio. Sí. Y en el caso, yo tengo una duda, porque se está tratando de bajar los combustibles fósiles, Sí. ¿cierto? Y trabajar con la energía, con estos combustibles más limpios. Pero ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo generamos después la electricidad? Porque también generar electricidad no es tan simple. Sí, es verdad, un poco con los paneles solares ya se puede contener la electricidad. Sí, Algo que al claro. principio no se podía y que pasaba y se iba. Es que es lo mismo que con la Aerogeneradores. La eólica, la ingeniería. Sí. ¿Cómo se ve también esa política? ¿Qué Mira, sabes? hoy día la verdad es que tenemos ya casi un 20% de potencia instalada de energías renovables. Para que nos comparemos, Japón, por ejemplo, tiene solamente un 7%. O sea, países como Japón, digamos, tienen un desarrollo energético y temas de eficiencia muy grande. O sea, tenemos más potencia instalada renovable que los japoneses y generamos más energía en base a energías renovables que ellos. ¿Ya? Ya. O sea, si nos comparamos por ejemplo, con los alemanes, Claro. pero creo que se ha hecho un muy buen trabajo. Hoy día estamos llegando con energías renovables, porque también como agencia implementamos proyectos de energías renovables. Estamos llegando a las casas. Te cuento un poco más. Sí. Estamos con un proyecto, ¿cierto?, en Atacama, ¿cierto?, en la región de Atacama, en las comunas de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla. Ya. Es un proyecto de agregación de demanda para que la gente en sus casas tenga paneles solares. Te explico un poco más. Mira, estamos juntando gente, porque eso somos capaces de juntar mucha gente que quiera comprar paneles solares. ¿Qué pasa con el precio? Baja. Claro. Entonces, juntamos a mucha gente y compramos en bloque. Y esa compra en bloque permite que la gente, en vez de pagar, no sé, X pesos, digamos, por cada panel, está pagando un 20%, un 30% Qué bueno. y hasta un 40% menos. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Y creamos conciencia y nos sumamos toda la eficiencia energética. Así Claro. es. Juan Pablo, antes de terminar, por favor, Sí. di de nuevo ahí en tu cámara dónde los pueden ubicar, Perfecto. algunos datos de contacto y las redes sociales dónde los pueden ubicar. Sí, mira, estamos en la página web www.acee.cl. También estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Somos súper activos en redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan. Toda la información está saliendo ahí y varias veces al día. Así que Pero, esperamos también Disculpa, verlos ¿y lo ahí en siguen nuestra- como eficiencia, Sí, eso agencia, Em, ¿cómo lo siguen en las redes? Eficiencia energética. Eficiencia energética, sí. Perfecto. Y también, bueno, en LinkedIn para gente que usa redes sociales más laborales, pero en Twitter también, energía eficiente. Así que síganos, por favor, porque vamos a estar esperando que nos contacten para ver cómo los podemos ayudar. Bueno, ya Excelente. saben entonces www.acee.cl y agradecemos a Juan Pablo que hayas venido. Muchas gracias Unas a ti. palabras Muchas gracias, Juan Pablo, ¿Sí? acá al cierre, o sea, unas palabras. Invita a la gente que tome conciencia de No la se olviden que la eficiencia eficiencia energética depende de todos nosotros, ¿ya? Y en ese sentido es un tremendo desafío, un desafío a nivel país, ¿ya? Más allá de cuánto dinero, por ejemplo, podamos ahorrarnos a fin de mes, lo importante es que consumir menos energía nos permite contaminar menos, nos permite también, obviamente, ser más competitivos, pero generar un país mucho más descontaminado y un país que va a tener un crecimiento mucho mayor. Esa es la idea. Muchas gracias, Gracias, Juan Pablo. Y bueno, ya saben, acee.cl, Agencia de Eficiencia Energética. Tenemos que cuidar el planeta. Bueno, vamos a la música por Radio 5.cl.
Recuerden nuestras redes sociales, www.puentv.cl y también en Facebook como PuenTV y en todas las demás redes como en YouTube, Twitter, Instagram, PuenTV TV. Vamos al corte, vamos a la música en Radio 5.cl y al corte acá en PuenTV TV porque tenemos muchos más invitados. Los esperamos. Ya estamos acá en nuestro segundo bloque de nuestro segundo capítulo de esta temporada 2018 acá en Puente. Y quien nos acompaña, Claudio, te comento, es Yanko Gallardo, director de la Escuela de Comunicaciones de Universidad de las Américas. Bienvenido, Yanko. Bienvenido, Yanko. Muchas gracias por esta segunda invitación a Puente. Es un placer estar acá presente nuevamente. Yanko, pero esta vez también para nosotros es un placer y te agradecemos que hayas venido. Estuviste en nuestra antigua escenografía y bienvenido a nuestro estudio ahora gigante. Felicidades por la nueva escenografía. Gracias. Y sabemos de ti también de New Radio. Cuéntanos un poquito, Yanko, ya de tu expertise. Háblanos un poquito de la audiencia. Primero, hablemos para ir un poquito al tema de cómo se están moviendo las audiencias. Contar a la gente qué es la audiencia. Bueno, audiencias son los públicos a los cuales están dirigidos los medios. ¿Ya? De la audiencia se habla hace mucho rato. Marshall McLuhan hablaba de la audiencia y de la segmentación de las audiencias. Y hoy día justamente estamos en eso. Hoy día las audiencias son pequeños públicos, cada vez más pequeños por lo demás, que están siendo impactados por ciertos mensajes, por ciertos medios. Que quizás antes las audiencias solo se refería al tema de la televisión, antiguamente, hoy fuertemente como que cambia un poco y solo redes sociales, o ya hay un mix entre los dos mundos, o es totalmente mucho más. Mira, es un gran mundo. Yo creo que hay un error conceptual cuando la gente divide en la comunicación, las redes sociales y lo no social, lo masivo, lo offline, lo online. Es una gran audiencia porque hoy día tú eres usuario de Facebook, pero también ves televisión abierta. Claro. Entonces las audiencias se traslapan unas con otras y finalmente cuando hablamos de audiencia hoy día hablamos de grupos que tienen ciertas afinidades desde el comportamiento, desde la forma de ver la vida. Antiguamente año 2000, Ya. cuando se hablaba de audiencia, se hablaba de 4 grandes grupos, los ABC1, los C2, los C3 y los D. Claro. O sea, la audiencia se dividía por cuánto ganáis mensualmente. Claro. Hoy día el mundo con las redes sociales giró dramáticamente y las audiencias hoy día se segmentan por tipos de comportamiento y por cómo miramos las cosas que están pasando. En ese caso, un ejemplo. Yo te voy a dar viene Semana Santa y antiguamente nosotros teníamos la única opción de ver Jesús de Nazaret. Quiero decirlo por qué, porque la televisión era como, la idea de los medios de comunicación era algo más masivo. Ahora todos tienen la posibilidad de ir más dirigidos. ¿Qué quiero ver en aquel momento? Si quiero, ya no voy a querer ver, o quiero ver Jesús de Nazaret, pero puedo ver otras cosas a la vez. Un poco tú dijiste que la audiencia ahora es más selectiva. La audiencia, ¿O los productos son más selectivos? es que las audiencias tienen mayor opciones. Antiguamente una señora beata católica tenía la opción de ver Jesús de Nazaret en Semana Santa. Claro. La Hoy única día vez, se va a claro. María Visión en el cable y lo puede ver Exacto. todos los días. Claro. O sea, te puedes ver el Vía O en Crucis YouTube. Y ni hablar todo- de Netflix, por ejemplo. Absolutamente. O sea, hoy día mi hija, ponte tú, yo tengo una hija de 4 años y medio y ella exige ver, por ejemplo, dice Pepa, Claro. en cualquier momento del día. Yo cuando era cabro chico sabía que a las 9 de la noche daban X programa Exactamente. y a las 7 daban Pipiripao. Sí. Claro. Hoy día esa lógica de que el medio manda no existe. Hoy día el on demand es lo que está pasando con las audiencias. Las audiencias eligen en el momento que quieren los contenidos que quieren. Y por lo mismo los medios van más dirigidos, los productos de los medios. Sí, los medios están obligados a segmentarse. O sea, hoy día un medio tiene que hacer foco en ciertas audiencias porque los medios entendemos que no te van a ver todo. Hoy día, yo vengo del mundo de la publicidad. Claro. Antiguamente
año 2000, ¿cierto? Suena tan lejano. No es que heavy, antiguamente, año 2000, tu única opción era hacer publicidad masiva e invertir millones y millones de pesos en Morandé con compañía, en Vida del Lunes, no tengo idea. Y se medían así las audiencias. Hoy día una marca sabe que un medio va a llegar a 1000 personas, pero son efectivamente las 1000 personas que me pueden consumir. Claro. Y incluso más, me van a compartir, me van a hacer aumentar mi visión, mi publicidad, etc. Mira, y hay un dato que es relevante. El 95% de las personas le creen más a la recomendación de un par que a lo que dice el medio. Entonces los medios y las marcas entienden que las audiencias hoy día son más permeables a una persona a la que le creo que a un rostro que no lo he visto nunca. Y es por eso que, un ejemplo, si hablamos de redes sociales, un poco, en Instagram, qué sé yo, la gente un poquito más conocida, las empresas lo financian para que salgan con una tenida de ropa X con la marca, o que estoy tomando tal agua, estoy haciendo tal cosa. Porque va dirigida, lo mismo que tú estás diciendo, la credibilidad también se perdió de los medios, ¿no? O sea, yo le creo más. Mira, hoy día hay una tendencia que un skater, ponte tú, una persona que quiere comprar un skate, le cree más a Juanito Pérez, que tiene 2000 seguidores y que hace skate en Peñalolén, a que Spiro Rassi, que es un gringo que no lo ha visto nunca en su vida, que tiene 140.000 seguidores. O sea, la gente le cree efectivamente a un usuario real y las marcas lo entienden. Ahora bien, la gente no es tonta. La gente sabe que si Luciana Vid postea que se está comiendo su sándwich en el McDonald's, saben que le están pagando por eso, porque lo más probable es que nunca haya comido ahí. O sea, explico, un tema ¿no? de coherencia también en lo que se publica y quiénes son, digamos. O sea, insisto, nosotros tenemos que, si escuchamos a los pensadores antiguos, el medio es el mensaje, la segmentación de la audiencia, hoy día es lo mismo. Y hoy día sí que se está aplicando. Porque hoy día yo a ti te creo por tus valores personales, por lo que tú haces, por lo que dices. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las marcas saben a qué meter el lucas y a quién no. Pero en este caso, entonces, a ver, antiguamente, en los 2000 días atrás, se podría decir, la audiencia era manejable. En este caso pasa a ser al revés, como una audiencia empoderada, que al revés, los medios se tienen que adaptar a la audiencia. Antiguamente la audiencia se adaptaba a los medios. ¿Podría ser o no? Es que antiguamente la audiencia no tenía Otra más opción. opciones. Entonces, claro. O sea, yo me refiero, no, yo igual, teníamos 4 canales en la noche. Exacto. Veía el Morandé, insisto, veía el 7, el 13, el 11, no tengo idea. 4 canales. Hoy día tenéis 300 y más. Disculpa, en YouTube se suben 75 horas por minuto de contenido. O sea, en un minuto de YouTube se están subiendo 75 horas. Es imposible para un ser humano ver todo el contenido de YouTube. Entonces hoy día, a ver, los grandes YouTubers rechazan las ofertas de los canales abiertos porque tienen más impacto en Internet. Exacto, sí. El Soy Germán es un caso muy emblemático. Brutal. Él no da entrevistas, no va a ningún canal, no va a ningún... Justamente por lo mismo, porque su impacto es mucho más fuerte Absolutamente. en YouTube. Hoy día es más barato hacer comunicación a las audiencias. Sí. Y a la vez es más eficiente. El ROI, el retorno de la inversión, de lo que hablamos los marqueteros siempre, hoy día es gigante, porque hoy día por cada peso lo más probable es que tenga 80 centavos de retorno. Pero en ese caso también es un gran desafío para los publicistas, Para los comunicadores. en general. Sí, claro. Porque ¿cómo ser atractivo para esa audiencia más exigente o que tiene mayor diversidad? O sea, es un desafío gigante. Todas las carreras de comunicación, y acá bajamos lo que hacemos nosotros en la URLA, estamos en eso. O sea, tú hoy día, cada vez estas carreras que parecían bien técnicas, comunicación audiovisual, periodismo, publicidad, se tienen que convertir cada vez más en ciencias psicológicas, porque tenéis que entender cuál es el rollo de este consumidor, qué le va a hacer clic para que tu disparo sea uno en el corazón y poder afectar. Y hay empresas que han entendido eso. No voy a nombrar particularmente una, pero voy a decir solamente el mundo de las telecomunicaciones, una empresa muy famosa, que justamente ha atacado eso que dices tú, que ha atacado esta forma de cambiar cómo comunicar y hace unos comerciales irreverentes, de actualidad. No voy a decir cuál es. Y va a su nicho. Pero va a su nicho, pero tiene una audiencia y un impacto tremendo. O sea, ellos sí se han adaptado justamente a cómo llegar a ese mensaje y cómo penetrar y que aún más eso vaya multiplicando. Eso se llama el insight. En publicidad y en el mundo del marketing hablamos del insight, que son ciertas costumbres o ciertas acciones que son transversales a ciertos grupos.
Por ejemplo, cuando tú ves una campaña o un comercial que te dicen, tu amigo te tiene ganas. ¿Se acuerdan de ese comercial de Sprite? Uno decía, chuta, sí, pues sí me ha pasado. Y eso hoy día tiene mucho que ver con el ingreso de los sociólogos y de los psicólogos al mundo de la publicidad. Porque en el fondo están investigando cuál va a ser esa frase, cuál va a ser ese comportamiento que va a hacer que este grupo diga, tú me conoces, te creo. Yo te quiero llevar al mundo de las redes sociales. Y bueno, y esta semana estuvimos viendo, o la semana pasada en realidad estuvimos viendo lo que pasó con Facebook, este robo de datos, principalmente, no, mejor dicho, no sé si es robo, No fue robo, sino que entrega de datos Sí, claro. para un estudio que después esa empresa que hacía el estudio los vendió claramente. Claro. ¿Es tan potente las redes sociales para el tema de marketing? Quiero decir, hay estudios que dicen que sin saber, sin ni siquiera yo postear, sin ni siquiera yo escribir, con solo los me gusta que yo coloque, pueden saber quién soy. ¿Por qué tan efectivo? Mira, primero, ¿tú sabes cómo gana dinero Facebook? ¿Cuál es el negocio de Facebook? Publicidad y base de datos, imagino. Base de datos principal. Base de datos. Tú cuando firmas o haces clic en el acepto las condiciones y términos de esta red social, estás entregando todos tus datos para que ellos la vendan. Claro. El estudio del que tú hablas se hizo la semana pasada, que se publicó por este tema de Trump, ¿cierto? Que compró las bases. Compró las bases. Y decían que por la cantidad de likes, un estudio ciego, podían saber, por ejemplo, si la persona era un hombre afroamericano o caucásico, si era negro, si era gay, si era Que lo acusaron también de discriminación, que está discriminando. Absolutamente. Claro. Si nosotros tres nos sentamos frente a un computador y abrimos nuestro Facebook, en el caso que los tres tuviéramos Facebook, lo más probable es que lo que viéramos en pantalla con respecto a la publicidad que nos aparece es muy distinto cada uno. Sí, claro. Porque en el fondo es un medio que es masivo, gigante. Si no me equivoco, son 200 millones de personas. 2.000 millones de personas que tienen Facebook. Parece un medio muy masivo, pero es súper personalizado. Claro. Y a ti te segmentan por gustos, por lo que tú haces, por dónde das like. Claro, un poco lo que dice Yanko es que, oye, nos puede aparecer una tarjeta de crédito y a mí me puede aparecer, si a mí me gusta más el fútbol, me puede aparecer la tarjeta de crédito, vive el mundo, no vivamos el mundial. Vive, no es mejor ejemplo. Mira el mundial. Mira el mundial. Pero tú puedes ser tuerca y te va a salir de las carreras de auto y a ti te va a salir otro. Y es impresionante también cuando uno, estos famosos, las cookies, qué sé yo, uno busca algo y no tienes como idea, te llega tu mail, justo la oferta que estabas buscando, todos saben cuándo hay a viajar, todos saben dónde está. Es impresionante el mundo, en O verdad. sea, por eso Facebook compró Google. Claro. Porque en el fondo, Google, YouTube, y es o sea, tú donde posteas, Facebook sabe, este gallo. A mí me pasó esta semana pasada que estaba buscando carpa para ir a un campamento con mi hija. Y al día siguiente me salían las ofertas de carpa, y hasta el día de hoy, en el fondo, y se cruza, y me meto a YouTube y me dice, las mejores carpas están, pero ¿cómo si lo busqué hay acá? Impresionante. No, Es sí, impresionante. es una gran red de información. Pero también en este caso tú como comunicador y también en el caso de la radio y también como profesor, es una muy buena herramienta para los publicistas y para las distintas marcas de dónde poder llegar. Claro que... Pero ¿cómo hacerlo para no ser invasivo? Porque ese que te lleguen las carpas en todos lados, tarde o temprano te empieza a cansar. ¿Cómo hacerlo para no ser invasivo? Hay que ser atractivo. ¿Ya? Si a mí me invade algo que me gusta, lo más probable es que lo reciba de la mejor manera. Si a mí me invades con una campaña, no tengo idea, de cualquier cosa que no me guste, lo más probable es que diga que lata. Pero aquí te están apareciendo siempre las cosas que te gustan. O sea, es un placer abrir tus medios porque te están agasajando principalmente. Claro. Oye, ¿y cómo ve a los jóvenes de hoy día, a los alumnos de la universidad en estas carreras? ¿Cómo han sentido esta cercanía con este mundo que uno pareciera que es tan masivo, pero nos falta algunos que dicen, no, sabes que yo cerré mi Facebook, yo no estoy tampoco en este mundo? ¿Cómo se A mí ve? el año pasado en Buenos Aires, en un viaje al Festival de Publicidad del Ojo, un alumno me dijo, profe, ¿está posteando en Facebook? Sí, le digo, qué obsoleto, me dijo. ¿Cómo obsoleto, güey? Te estás etiquetando en el evento. Claro, me dijo, claro. no, y yo dije, dame su contacto en Facebook. No, profe, estamos en Instagram. Están en Instagram. Claro. Los viejos estamos en Facebook. Mira. Los viejos, ustedes, yo, mi papá, mi mamá, ellos están en Facebook. Los jóvenes están mutando Todos en y Instagram. cada vez, hoy día se habla de las audiencias líquidas. ¿No se han escuchado hablar de las audiencias líquidas o de los mensajes líquidos? Bauman se llama el autor, que habla de las audiencias líquidas. Hoy día un producto, un servicio tiene la obligación de hacer líquidas su mensaje.
Lo que posteo en Facebook o lo que muestro en Facebook no es lo mismo que lo que muestro en Instagram, no es lo mismo que el comercial de 30 segundos en televisión abierta, no es lo mismo que el pre-roll que tengo en... Me explico, ¿no? O sea, hoy día es un desafío para los que enseñamos comunicaciones, porque hoy día además el publicista tiene que ser amigo con el audiovisualista, con el periodista, con el psicólogo. O sea, hoy día es más inteligente la comunicación persuasiva. Mira. Y rápida. Sí. Está ahí, porque el Instagram le gusta mucho a los jóvenes y justo con esto que salió de Facebook mostraban que tal cual los jóvenes les gusta más Instagram por la historia, porque es rapidez y es instantáneo. O sea, y después desaparece. Pero, y de ahí va a aparecer otra y así sucesivamente. Y en este caso yo te quiero llevar a tu radio, televisión, ya tienes un medio en este caso. Sí. Podríamos... Participo como socio, no soy yo. No, pero No, somos tres. Soy más importante, ¿verdad? No, somos Hablemos tres. de eso, hablemos de la Ni un radio, medio, sí. ni un medio, es que en el fondo, un poco, ahí tú cuentas un poco donde los pueden ver, han trabajado muy fuertemente, y yo los he visto justamente con Instagram, que es mucho más fuerte que su red social de Facebook. O sea, también lo están ahí, pero en Instagram le dan. Y han conseguido algo muy positivo, que tienen Trending Topic con un programa que logran siempre con... De la Paloma Sala. Claro. Sí. Y eso ya es posicionarse también dentro de otra red social, que eso también es Sí. potente. Ahí está la Jani Doña y la Paloma Sala. Dueñas de sala, Dueñas de Sala. A ver, te respondo las tres preguntas. varias que te dicen. Primero, yo tenía un programa en mi radio que se llamaba Zapatillas con Terno y me echaron por viejo. Porque finalmente nos Ya, segmentamos. no Nuestra sé. audiencia se transparentó y es de 18 a 24 y es Perfecto. contenido contingente. Te Hoy día, sacaron de verdad. y hoy día el contenido dura tanto como dura en Instagram. Dura un día y se fue. El trending Ya topic fue. del día seguido cambió. Claro. Y en esa decisión estratégica, Facebook perdió poder. Claro. Porque nuestro segmento, nuestra audiencia, no están impactados por Facebook. Están impactados por Instagram y, ojo, por Snapchat. Sí, es una- Y entonces, y ahí, los gallos como yo, que tenemos 40 años, tenemos que estudiar porque yo no sabía. Yo pensaba que era para ponerse orejitas nomás. Entonces, O animación, debo reconocer carita lo y mismo, cosas. debo reconocer lo y mismo. hoy día tenemos auspiciadores nuevos, grandes, que nos exigen estar en Snapchat. Entonces hoy día la generación de la publicidad, no me gusta llamarle publicidad, pero de los mensajes persuasivos, tienen que estar pensados necesariamente para las redes sociales y, como te decía yo, para este mensaje líquido. Claro. Mi comercial de 30 segundos lo regalo en la radio. Mira. Hoy, si me contratáis el plan, no sé qué, del auspicio para dueñas de sala, te regalo 30 comerciales al mes. Y antes era el core del negocio vender comerciales. claro. Hoy día los regalo. Si lo que me interesa es que estén en mis redes sociales, que estén en el público, al aire en el fondo, y para allá va. Y la última pregunta era el tema de los trending topics. Sí. Eso es exactamente entender al consumidor, entender a la audiencia y lo que está pasando. El gran rollo ayer era la venta de los bases de datos de Facebook. El gran rollo hoy día es que acá te sacaron la cresta en Iquique. Claro. El gran rollo mañana, no tengo idea. Pero el gran rollo de mañana, créeme que no va a importar pasado mañana. Claro. O sea, el contenido es tan Una basura. una velocidad, pero Absoluto. Y eso te genera, y por eso nosotros estudiamos el contenido, qué es lo que está pasando y tiramos temas que sabemos que nos van a dejar arriba en el trending topic del día. Bueno, pero también dentro de, me imagino que es importante que salga una radio, o en este caso un medio como tal, digital, estar en un trending topic, y un trending topic no por 5 minutos, sino que se mantienen durante el proceso de la hora o 2 horas, Sí, claro. y que iguala también a otros trending topics de otras radios digitales, que puede ser cuando están ciertos personajes, ¿cierto? Natalia Valdebenito puede ser de repente, y otros programas que no son las radios tradicionales. Entonces, o los programas de televisión tradicionales que también a veces se posicionan, pero ahí ya se meten como medio e ingresan a la competencia dura, creo yo. de hecho Porque- hay un programa, no es para hacerle publicidad ni mucho menos, sino que invitar a los animadores. Vértigo tiene ese formato de que efectivamente la interacción del público a través de las redes sociales determina quién se va y quién no se va del programa, Claro. por ejemplo. O sea, Claro. así de O sea, de potente. Es que ahí, de verdad, esa es la manera más transparente de medir audiencia. Si todavía el People Meter son 600 teles, po. Nada. 300 en Santiago y 300 en Concepción, y eso es la representatividad de Chile.
No. No, para En nada. cambio, lo Pero otro... tiráis un tema y te responden por Twitter o te retuitean 15.000. Claro. Ya, ese es mi rating Exacto. real, esa es mi audiencia real. Exacto. Lo otro da lo mismo, si tú podés tener el televisor encendido y estar Haciendo cualquier cosa. Claro. Yanko, por honor al tiempo. No Que me tú quiero ir, no me quiero ir. Quédate nomás, se cuéntanos más caro. Sí, de la Yanko, casa, por honor de al la tiempo, casa. que todo lo que haya pasado, te queremos agradecer y nos vamos a ir a ver a Facebook. Nos quedamos atrasados. Etiquétame después de esto. A la radio, vamos a la radio. A la radio. Y te queremos agradecer que hayas venido nuevamente y yo creo que te vamos a volver a invitar. Hay temas bastante entretenidos justamente de la publicidad, del marketing, de la audiencia, de lograr tendencia. entender estas tendencias. Así que te agradecemos, te estamos robando de tu medio y agradecer también, bueno, estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas, así que agradecemos que hayas venido acá. Encantado, cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, recordar que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas haciendo este gran programa Puente D. Recordar nuestras redes sociales. Claudio. Puente B TV en Instagram y en Twitter y en el tradicional Puente B en Facebook. Así es, y Puente B TV también en YouTube. Yanko, no sé si quisiste alguna red social contar. ¿Quieres que te sigan también a ti? No. No, saludos a la audiencia. A nuestra audiencia. Perfecto. Más tatita, más chiquitito, da lo mismo que nos vea. Todos son bienvenidos. Vamos a la música por radio5.cl y al corte por las redes sociales. Vuelve, luego vamos a hablar un tema muy importante que es la violencia de género. Sí, un tema Con la muy, muy Fundación Honra, importante. así que vamos con eso y volvemos con más Puente D TV. TV. Y ya estamos de vuelta acá en nuestro tercer bloque de nuestro segundo capítulo de Puente B TV. Antes de ir con nuestra gran invitada, quiero hablarles de Graphic, impresión digital. Lo pueden ubicar en ventas@graphic.cl o en www.graphic.cl. ¿Qué es Graphic? Nos agradecemos a Graphic de toda la escenografía que tenemos acá. Y si ustedes necesitan alguna impresión, alguna gráfica, contacten a Graphic. www.graphic.cl. Graphic, impresión digital. Claudio, vamos con nuestra invitada. Sí, tenemos una tremenda invitada para hablar de un tema muy sensible y también muy importante. Estamos con la encargada de prevención de violencia de la Fundación Honra, Nicole Mulsov. Exactamente, Nicole Mulsov. Bienvenida, Nicole. Nicole, cuéntanos un poquito de la Fundación. ¿Cómo nace y qué es lo que buscan ustedes? Bueno, primero saludarlo. Gracias por la invitación, Claudio, JP. Nosotros en Fundación Honra nacemos hace 5 años atrás con esta inquietud, un grupo multidisciplinario de profesionales que se reúnen, yo me sumé al equipo el año pasado, para trabajar en los ámbitos de prevención de violencia, pero también de contención, ¿sí? Y además, no solo eso, sino que de asesoría jurídica y además legislación. En estos 5 años hemos logrado levantar 3 casas de acogida, 2 de ellas destinadas a mujeres en peligro de muerte, de hecho, por violencia... Así de duro. Así de duro. De hecho, las casas de acogida son... su ubicación es anónima, precisamente por lo mismo. Porque son mujeres que, derivadas desde los tribunales, que están en peligro de muerte por la situación de violencia que viven al interior de su familia, con sus parejas, con sus exparejas, etc. Y además un centro que tuvimos hasta el año pasado, que se llama EPA, que era un centro de reeducación o rehabilitación de hombres agresores, también derivados desde el Ministerio Público, digamos. Aparte de prestar asesoría jurídica a las mujeres, ¿cierto?, adolescentes y jóvenes también en los casos de violencia de género sobre todo, tenemos un área educativa también, donde en esa área educativa nos dedicamos a hacer charlas, conversatorios, seminarios respecto a la violencia de género en colegios, universidades, etcétera, y también en empresas.
Y Es muy amplia la muy labor amplia. que cumplen. ¿Y quién conforma el equipo? Porque me imagino que hay desde trabajadores sociales, psicólogos, ¿quiénes conforman el equipo? Sí, bueno, el equipo está conformado, somos varias personas, te voy a nombrar más o menos a los que están hoy día a cargo. Acabamos de tener una reestructuración importante. Perfecto. Y hoy día, bueno, quien está encargada del área jurídica, de asesoría jurídica, es Claudia Castañeda, ella es abogada, ¿sí? Y no solo la parte de asesoría, porque desde la parte legal también nos hemos dedicado a preparar proyectos de ley, ¿sí? Uno que ya fue aprobado el año pasado, en noviembre, donde instauramos como el Día de Prevención de Violencia en el Pololeo el 7 de febrero, ¿sí? Que se celebró por primera vez este año. Y tenemos el otro proyecto de ley, ¿cierto?, que conforma lo que le llamaron los medios la Ley Antonia, que lo que pretende es integrar en el Código Penal, ¿cierto?, en la figura del femicidio, ¿sí?, la violencia dentro del pololeo y de las relaciones que no están establecidas por ley, ¿cierto? Entonces lo que sucedería con eso es que se ampliaría la figura del femicidio al feminicidio, ¿sí? Por ejemplo, incluir los crímenes de mujeres por odio de género, por ejemplo, el asesinato de Nicole Saavedra, por ejemplo, que fue una lesbiana asesinada solo por el hecho de ser lesbiana. No fue asesinada ni por su pareja, ni por... Fue un acto homofóbico, por decirlo. Fue un acto lesbofóbico, claro, en este lesbofóbico. caso, pero por su condición, obviamente, de, además, ser mujer y ser mujer lesbiana. Es importante, disculpa, que es un tema tan interesante que solamente uno habla del acto en sí del femicidio, se habla como del crimen, por decirlo así, pero también hay todo un trabajo antes de eso donde empiezan a detectar este tipo de agresiones o de violencia contra la mujer, desde, que bien lo dice la ley, desde esta autoestima, de cómo te tratan mal o gritonear, todas esas cosas que son quizás el primer indicio para evitar el acto final criminal de un femicidio. Bueno, pensemos que el femicidio es la manifestación última de la violencia hacia las mujeres, Claro. ¿cierto? Entonces, Fundación Honra, si bien es cierto, acoge a las mujeres que están en peligro, presta asesoría, ¿cierto?, a familiares de mujeres que han sido asesinadas, etcétera, también realiza la labor previa de la educación, de la generación de conciencia, y donde encontramos que no se estaba trabajando el tema era precisamente en las relaciones jóvenes, las relaciones que en Chile le llamamos de pololeo, en otros países le llaman noviazgo, etcétera, pero nosotros, como estamos en Chile, ¿cierto?, trabajamos para prevenir la violencia en el pololeo, y ahí es donde llegamos a los adolescentes. Desde los adolescentes, los jóvenes que estudian, estudiantes básicamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es en esa época de la vida que se supone que debería ser súper linda, ¿cierto? Claro. Donde estáis descubriendo, ¿cierto? Primero estás definiendo tu sexualidad, claro, ¿cierto? Sí. Estás en la etapa de descubrir. Estás en la etapa de descubrir tu sexualidad y definir eso que quizás en algún momento cuando chico sentiste, ¿sí? Porque siempre nos hacen la pregunta de ¿y cuándo te diste cuenta de que eras homosexual o lesbiana, claro, etcétera? Y resulta que el mundo heterosexual en el cual yo me incluyo nunca se hace la pregunta ¿y cuándo te diste cuenta que tú eras heterosexual? ¿Cuándo te empezaron a gustar las mujeres? Porque para nosotros, como nos enseñaron que la norma es la heterosexualidad, ¿cierto? Nos parece muy sorpresivo que una persona se dé cuenta de como que, oh, no le gustan los hombres o no le gustan las mujeres, es muy raro para el mundo normativo heterosexual. Y por lo mismo, Nicole, te quería preguntar con respecto a este sistema patriarcal que tenemos en nuestra cultura acá en Chile, visualmente, ¿qué elementos de esa cultura patriarcal influyen en los hechos de violencia que tú relataste un poco y que lamentablemente hemos sido testigos del último tiempo? O para decirlo en bien chileno, el machismo que está tan arraigado quizás. Sí, tan arraigado. Primero, puntualizar que el sistema patriarcal es mundial, ¿sí? Claro. Es el sistema de organización social y familiar en que se ha desarrollado la humanidad. La humanidad se civilizó, ¿cierto?, en base a 3 ejes, claro, ¿sí? La violencia, a través de la guerra. Eso permitió el desarrollo tecnológico, ¿cierto?, a través del desarrollo armamentístico, etcétera.
la agricultura, que fue previo a la violencia, porque las primeras armas fueron Claro, herramientas sí, para claro. poder cultivar la tierra, ¿cierto? Y el sistema de creencias social y religioso a través del cual se proyecta, ¿cierto? Y se perpetúa en el tiempo este sistema patriarcal. Claro. ¿Sí? Entonces, primero no es nacional, ¿cierto? Es mundial, pero hay ciertos elementos que hacen de ciertos países más machistas que otros. El machismo, ¿sí?, es el vehículo. El patriarcado es el sistema y el machismo es el vehículo, ¿cierto? Es esta herramienta a través de la cual, una herramienta social, de reproducción social, a través de la cual se reproduce el patriarcado. Mira, ¿Sí? es como se manifiesta, en Es verdad, como claro. se manifiesta, es la manifestación, es como cuando yo veo el chiste, ¿cierto? Hoy día en redes sociales, de que sale un chiquillo que comparte un meme, Ya. ¿sí? Y hay toda Claro. una discusión, ¿cierto? Donde sale esta un poco mal entendida campaña, donde salen un montón de hombres, ¿cierto? Con estos cartelitos y dicen, yo no soy tu banco, no sé si la han visto. Sale otra que dice, yo no soy tu handyman, como el que te arregla las cosas, Claro. ¿cierto? Tú también puedes tomar la iniciativa. Son varias, también interesantes, pero fíjate que lo que buscan es ridiculizar en el fondo una lucha donde las mujeres nos ponemos con esos cartelitos, Claro. dejen de matarnos. O sea, la comparación que existe de las diferencias que hay entre las violencias que sufren los hombres, versus que también las sufren, por cierto, en el sistema patriarcal, y las violencias que sufrimos las mujeres son aberrantes. O sea, a las mujeres nos matan todos los días, ¿cierto? A las mujeres nos violan todos los días, en la calle nos agreden todos los días. Yo no sé si alguno de ustedes sale a la calle como en su condición de hombres, ¿sí? Con susto, o se sube al metro con susto. No. Claro. En general no. Y claramente Claro. también visibilizamos que lo que sucede a las mujeres y que lamentablemente muchos hombres todavía no cambian ese switch de defenderlas, tal cual como tú dices, con palabras, porque una cosa es que si yo te conozco te puedo decir, oye, que estás linda, qué sé yo, pero decir barbaridades muy ofensivas y ordinarias. Exacto. Y también los tipos que creen que pueden tocar, qué sé yo, y ni hablar de la violación y de la muerte. Por lo mismo, te quería llevar, porque yo sé que yo estuve viendo su canal de YouTube y ¿Ya? estuve viendo lo de la fundación y vi que ustedes tienen una alianza con la PDI Sí. con respecto a la violencia en el pololeo. En el pololeo. ¿Y por qué? Un poco que después te voy a pedir que nos cuente un poco de la alianza, pero principalmente quiero saber, ¿es tan fuerte la violencia en el pololeo en Chile? Es Mira. decir, en muchos casos, y quiero un poco que nos explique eso en realidad. Mira, cuando nos ponemos a escarbar en cifras, Sí. ¿cierto? Y nos adentramos en los temas de violencia, ¿sí? Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, cosas que ni siquiera pensábamos, ¿sí? Tal como, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de las cifras de aborto, Claro. que no las sabemos, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres abortan en Chile? Porque la mayoría de las mujeres aborta clandestinamente y no tenemos de dónde tener Esperamos esa que con la cifra. nueva ley esa cosa... No, Pero son solamente 3 causales. Claro, Yo estoy, sí, es claro, verdad, hay los otras abortos, muchas más. los abortos Sí. que se producen a diario en Chile, ¿sí? Donde hay redes que se dedican, ¿cierto? Son clandestinos completamente y no tenemos idea de la cifra y no sabemos en qué condiciones se está produciendo. Claro. Lo mismo pasa cuando hablamos de violencia. ¿Sí? Cuando empezamos a hacer encuestas, ¿cierto? A levantar información en la juventud, nos damos cuenta, ¿cierto? Que según las cifras que sacó el INJUV hace un par de años atrás, ¿cierto? Más del 70% de los jóvenes había sido testigo de violencia en el pololeo. Testigo, ver cómo una pareja se maltrata. siquiera ellos, sino que ver. Claro, testigo. Se maltrata en el colegio, en su mismo curso, por ejemplo, en las fiestas, etcétera. Y de esos, ¿cierto? De ese 100% que el 70% había visto violencia, el 52% declara haber sufrido o vivido violencia, ¿cierto? O ejercido violencia. Dentro de las cifras, cuando uno va a organizaciones, o el INJUV, el Instituto Nacional de la Juventud, o no sé si el CERNAM o el Ministerio de Justicia, ¿qué tan disímiles son esas cifras como uno podría llamarle como oficiales, porque son como entidades gubernamentales, versus todas estas instituciones o fundaciones que manejan otras cifras? Finalmente es sumar, hay cifras oficiales, como decías tú, lo que conocemos como los abortos, pero también hay unos clandestinos que no tenemos que hacer esa medición.
¿qué tan cuantificables son esas cifras cuando hablamos de violencia en el pololeo? ¿O nos quedamos finalmente, en general, la opinión pública se queda solamente con el hecho del femicidio? Este año o llevamos, no sé, 5, 20, Este año, por etcétera. ejemplo, hablemos de cifras y hablemos por qué son tan disímiles y por qué no es extraño que sean así de disímiles las cifras. Primero, tenemos ley que castiga el femicidio y penaliza con aumentos de las penas hace recién aproximadamente 8 años. ¿Sí? Entonces, recién hace 8 años podemos empezar a contar, ¿cierto?, los femicidios, y de ahí todo lo que se deriva, cuántas personas viven violencia y etcétera. Si bien es cierto, el Cernameg, hoy día Ministerio de la Mujer, ¿cierto?, viene haciendo un trabajo hace bastante más tiempo. Si podemos contar con cifras oficiales, son precisamente las de Cernameg y las que están en el Poder Judicial, de los casos que han sido sentenciados. Pero hay otras organizaciones, ONGs, por ejemplo, que se dedican a contar, en el caso de los femicidios, por ejemplo, todos los femicidios, no solo lo que la ley estipula, los crímenes de Correcto. odio que habíamos Perfecto, hablado, claro. que, por ejemplo, la Red Chilena contra la Violencia, hoy, versus las cifras del CERNAM, o CERNAMEG, en este caso, el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer hoy día cuenta, hasta el 15 de marzo, cuenta 5 femicidios efectuados, hasta el día de hoy, en este año 2018, y 22 femicidios frustrados. Wow. ¿Sí? Pero la Red Chilena contra la Violencia cuenta 12 femicidios efectivos este año. Es por el término, es por la terminología que se usa, ¿no? Es porque todavía hay casos que están en proceso y no son Ah, sentenciados. no son sentenciados, ok. Exactamente, entonces el Ministerio no los reconoce hasta que hay una sentencia. sentencia final. Y por otro lado, la Red Chilena contra la Violencia, al menos hasta el año pasado, no estaba contando los femicidios de odio, los crímenes de odio contra mujeres. Solamente estaba contando los que abarcan hasta incluso el pololeo. Que incluye también eso de los famosos celos también, que son como la mayoría de los casos. Que, Exactamente. Ese sería el crimen de odio. No, el crimen de odio son los crímenes contra mujeres solo Que por solo el hecho por de el ser solo hecho de ser lesbiana, mujer o por lesbiana, ejemplo. claro. Ese es un crimen de odio. que un poco ¿sí? lo que pasó con Daniel Zamudio. Que es como lo que Exacto. pasó con Daniel Zamudio y que finalmente tenemos la ley Zamudio, Exacto. ¿cierto? Y lo bueno, mira, es terrible hablar cómo los seres humanos finalmente empezamos a sacar cosas buenas de las atrocidades, ¿cierto? Pero finalmente lo positivo que ha sido lo mediático de estos casos, el caso de la Nicole Saavedra, el caso de Zamudio, ¿cierto? El caso O el caso de que no- Conchi o el- Arregui, que Claro. hoy Ah, está... oh, a mí me ha terrible, tocado de muy sí. cerca porque ella es tía de una amiga personal mía. Perfecto. Entonces, Mira. nosotros marchamos por ella el 8 de marzo. Entonces, si bien es cierto, nosotros llevamos trabajando en prevención de violencia mucho tiempo y conocemos casos y estamos con las mujeres en las casas de acogida, ¿cómo se siente cuando te toca de cerca? Y cuando te toca de cerca, es recién cuando hay personas que empiezan a hacer ese cambio de switch, ese clic en la cabeza de decir, oye, ¿esto de verdad que le puede pasar a cualquiera? Sí, claro. Y en el caso de la violencia es a cualquiera. Y además es transversal. Existe una idea de que en las poblaciones más pobres, por decirlo así, o disminuidas en cuanto a educación, a ingreso, etcétera, existe más violencia. Y no es así. No es así. Es más, yo he sabido de casos terribles de profesionales, por ejemplo, médicos, que saben perfectamente dónde pegarle a su mujer para no dejarle marca. No te puedo creer. Sí. Wow. Wow, es que también Eso es muy fuerte. Eso es totalmente. muy ejerce- fuerte. Hay una presión de estatus también. Y de que- Exactamente, voy entonces en ahí. ese estatus se vive distinto la violencia. Y hay Se mucho vive miedo mucho más- también. hay mucho Antes había mucho miedo, miedo para denunciar. se vive mucho más en silencio, hay mucha vergüenza. Mujeres profesionales que han sufrido violencia, es como, ¿cómo me pasó esto a mí? Claro. Y de repente se ven inmersas en eso y no saben cómo salir y les da Exactamente. miedo o vergüenza por el estatus. Exacto. Porque te van a decir cómo caíste y no crees que... Yo El conozco- cómo, la no sé cuánto, Exactamente, yo fue conozco golpeada. desde abogadas Claro. hasta, no sé, hasta Un espectro la señora, es un grande. espectro demasiado, hasta la señora que hace el aseo, o sea, sí, Oye, y- si yo te digo, de las mujeres en Chile y en el mundo, en alguna medida más amplia o más pequeña,
todas sufrimos violencia. Nicole, yo te quiero llevar de nuevo a la violencia en el pololeo, pero quiero que nos cuentes un poquito de esta alianza con la PDI. ¿Qué quieren, y qué están trabajando y qué quieren mostrar, en este caso, a la ciudadanía? Bueno, nosotros comenzamos con esta alianza el año pasado, lanzamos una campaña apoyados por la PDI precisamente con varios objetivos. Uno de ellos es generar conciencia, ¿cierto? Generar conciencia para prevenir. ¿Prevenir qué? Delitos de agresiones, por ejemplo, delitos de acoso, delitos de hostigamiento, delitos de amenaza, ¿sí? Que hoy día muchos jóvenes inconscientemente realizan ciertas acciones que no tienen idea que son delitos, como por ejemplo hackear el mail, ¿Es delito? hackear el mira. Facebook, De hecho, te iba a meterse en el celular. Te iba a preguntar eso, ¿cómo se manifiesta esto? Que suena muy amplio la agresión o violencia en el pololeo, y un poco para que los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, de radio5.cl, nuestro canal de YouTube, también conozcan y estén alertas de cómo detectarlo, porque es fácil que a lo mejor, no sé si meterse al mail, pero sí retar, qué sé yo, y después nos ponemos en la buena, como que esto pasó, y quizá una conducta que se va a repetir. Aquí pueden estar atentos las mujeres en general. Mira, con esta campaña con la PDI hicimos 10 Videos. videos. Sí, se lo 10 vi. videos cortos, ustedes los pueden Sí. encontrar en la página de la Fundación, y cada uno de esos videos relata una de las formas en que nuestro pololo o nuestra polola, porque ojo, Claro, es para los dos lados. mira, eso de la bidireccionalidad de la violencia es bastante cuestionable. Lo que sí te podemos decir es que las mujeres, porque hombres y mujeres crecimos en el mismo sistema, por lo tanto replicamos las mismas formas de violencia. O sea, Claro. la violencia que puede ejercer una mujer dentro del pololeo es la misma violencia patriarcal, solamente que Claro, es replicada por estamos una dentro de mujer. este modelo patriarcal que hablamos Exactamente, anteriormente. Exactamente. Entonces, uno de los tips, por ejemplo, es ¿cuántas veces al año, al semestre, al mes o a la semana tu pareja te hace un escándalo de celos? Mira, O te cela por alguna o X ¿qué estáis motivo. mirando? Claro, o te cela. Yo te digo ¿Con qué porque estáis hablando? me ha tocado cada cosa. Hace unos días atrás, de hecho fue el año pasado, estaba yo en Bellavista en una reunión en la Fundación Miles, porque participo en distintas organizaciones, y salía de ahí, Fundación Miles queda en Bellavista, tipo 9:30, 10 de la noche, a la hora en que empieza el carrete, ¿cierto? Y vamos con unos compañeros y compañeras, y llegamos a la esquina de Pío Nono y había una pareja de jóvenes peleando Wow. en la calle. Él la perseguía a ella y ella le decía, suéltame, suéltame, déjame tranquila, suéltame, suéltame. Nosotros éramos 4 y la fuimos a ayudar, hicimos un bloque entre ella y el tipo que trataba de pasarnos por encima, O sea, ¿cierto? estaba como Estaba enajenado, enajenado. claro. Wow. Trataba de, no, pero si es mi polola. Y yo lo que mirando le dije, no es tuya. Ella no es tuya, ella no es de nadie, es de Claro. ella y te está diciendo que te alejes. Exacto. Tenía la chaqueta rota, porque de tanto tironearla, él le había roto la chaqueta. La llevamos al retén de carabineros que estaba ahí cerca, le preguntamos si quería hacer la denuncia, finalmente la fui a dejar, la acompañé hasta su casa, vivía muy lejos ella. Ella estaba muy Asustada, exacto. jóvenes de 20 años, muy jóvenes. Que ahí se mezclan también los sentimientos también. Exactamente, Es y él, súper complicado. lo que había pasado, ella me relató, él fue al baño, ella se quedó en el lugar donde estaban y cuando él volvió le dijo, ¿por qué estás mirando al músico X? Y le hizo un escándalo de proporciones, ella se paró y se fue, él la siguió persiguiendo y no entendía que él estaba haciendo algo que es incorrecto, porque él tenía en su cabeza la idea de que ella era su suya, polola. posesión. Mira, Por lo tanto, ella es mi polola, yo puedo hablar con ella en el monte, pero ella te está diciendo que no. como que tienes un derecho por sobre. Claro. Exactamente. ¿Sabes qué? A mí me pasó una vez que yo iba caminando por la calle, ahí al frente lo mismo, estaban gritándose y yo le paré los carros, en este caso al tipo, pero después me sucedió la situación inversa de que la niña me empezó a retar a mí. Y También me ha pasado. Entonces yo digo... Porque se mezclan los entonces yo digo, sentimientos, pucha, yo creo. claro, ocurre la violencia en ese caso y digo, ¿por qué ahí caen los dos, las parejas, en este caso, tanto hombre como mujer, como tal como tú lo decías, y en este caso más en el caso de la mujer,
de tener la otra posición. No, si esto es como normal. Mira, es puede tan ser lamentable. por la cultura Discul- que queda de nosotros. Claro, y ahí, para complementar lo que dice JP, este concepto del amor romántico, o qué entendemos por esto versus esto de la violencia, ¿qué pasa ahí? Mira, déjame contestar la pregunta de Dale. JP primero y después hablamos del amor romántico, que también es un tema muy complementario a esto que estamos hablando, y es esta idea de posesión, ¿cierto? Con respecto a las mujeres, a mí también me ha pasado, por eso te digo, la experiencia, he visto muchas cosas, esto de que tú vas a defenderla y, pero que te metí, y hombres me han Claro. dicho, oye, pero yo traté de Exacto. defenderle, me dijo, que déjame tranquila. O no hacen la denuncia también. O no hacen, bueno, muchas de ellas no hacen la denuncia. Y eso tiene una explicación que tiene distintas aristas. Una es, mejor déjame tranquila porque tú no sabes lo que va a pasar cuando yo llegue a mi casa, porque vivo con él, ¿cierto? Y él capaz que me saque la miércoles cuando esté en mi casa. Wow. Una. La segunda es, oye, pero si el marido es mío, lo mismo. ¿Por qué te metí en tú? ¿Cierto? Esto es de los dos. Porque tenemos la idea de la misma posesión, ¿cierto? Y la tercera es la normalización de la violencia. ¿Qué te metiste tú? Pues si esta pelea es de nosotros, pues, y es normal. ¿Por qué? Porque Claro. las parejas pelean. Claro. Entonces tenemos ese dicho en la cabeza del que te quiere te aporrea, porque yo crecí con ese dicho, no sé ustedes, ¿quién te quiere te aporrea? Todos. Y es como, O en si te celan realidad, incluso, no, está bien porque es una me quiere muestra de más. amor. No sé, una Claro. muestra de amor. Pierde claro. el sentido en este caso. O sea, tú pierdes el sentido de que te están violentando. se desfigura el objetivo del amor. El amor, ¿cierto? Viene ¿El amor romántico? El amor viene del griego latinizado, ¿cierto? Y se compone de dos, ¿cierto? Un sufijo y un prefijo. A, que significa sin, y mor, que viene de muerte, ¿cierto? Sin muerte. El amor es la eternidad, en el fondo. Y la eternidad del amor, ¿cierto? Cuando uno habla de amor y cuando uno dice, ay, siento amor, ¿cierto? El amor trae consigo solamente cosas buenas, ¿sí? Cuando hablamos de taller de gestiones emocionales, hablamos que hay dos emociones básicas de las cuales se desprenden todas las emociones humanas. El amor, todo lo bueno, y el miedo, ¿sí? Del miedo se desprenden todas, la rabia, la ira, la depresión, la tristeza profunda, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un miedo que tenemos. Si yo tengo rabia contigo, es probablemente porque tengo un miedo a que si tú no hiciste lo que yo quería que tú hicieras, ¿cierto? Claro. A mí me va a pasar algo malo con eso. Claro. ¿Sí? Siempre es un miedo subyacente. Entonces, cuando desvirtuamos el amor, ¿cierto? Y decimos, no, si el que te quiere te aporrea, ¿cierto? O el amor también trae consigo el sufrimiento, nos estamos poniendo en la cabeza una idea falsa. Y eso es lo que hace el amor romántico. El amor romántico, si ustedes ven esas hermosas, ¿cierto? Y lindas poesías de Cyrano de Bergerac, claro. ¿Cierto? Las historias de Shakespeare, este amor que lleva a suicidarse a esos dos amantes, ¿cierto? A Romeo y Julieta. Clásico. ¿Podría pasar algo malo si realmente fuera amor? ¿O en realidad estamos hablando de otro sentimiento, el sentimiento de posesión por el otro? No puedo estar contigo, entonces me mato. Eso es como... Y se ve también en las películas, por ejemplo, yo me esfuerzo por conquistarte a ti, entonces como lo logré, eso ya dejó de ser amor y pasa a ser objeto, un poco lo que tú decías. Y un poco yo creo que también dentro de este mundo que nosotros vivimos, en este tipo de sociedad, entre individualista, que muy individualista, sí. y consumista, y de posesión, de tener cierto tipo de posesión. Y qué bueno que usaste esa palabra, ese conquistar, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con el desarrollo de la civilización, de la guerra que hablamos. Las mujeres, cuando se instaura este sistema patriarcal, pasamos a ser territorio de conquista, claro. Pasamos a ser propiedad, sí. ¿Cierto? Ahí están los conceptos propiedad del claro. hombre. Entonces, también quosas quizás muy sutiles, por ejemplo, mi mujer, mi marido. Exactamente. Como que ya al tiro es... Exactamente, y las mujeres en este sistema patriarcal que en la antigüedad, incluso todavía en algunas sociedades, se desarrollaba de manera polígama, ¿cierto? El hombre tenía el derecho de tener muchas mujeres, las mujeres teníamos que competir por la atención del hombre, entonces... Hay muchas concepciones erróneas, como por ejemplo que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. O sea,
Eso es súper falso. Resulta que cuando yo voy caminando por la calle, de noche, yo no cruzo la vereda si veo que viene una mujer caminando sola. Y además, si bien es cierto, las mujeres se nos dice que somos poco solidarias entre nosotros, yo te digo, las redes clandestinas abortivas han funcionado durante toda la historia de la humanidad y las mujeres somos las más silentes al respecto porque todas nos pasamos el dato entre nosotras. Y esa red ha funcionado mejor que la masonería, mejor que cualquier red, digamos, ocultista. Como de protección, o de quizá, protección, claro. ¿cierto? A nivel mundial y funciona hasta el día de hoy. Oye, Nicole, ¿cómo haz una invitación a quienes nos escuchan, a todas las mujeres, hombres y mujeres también, a los hombres, que sufran este tipo de violencia o este tipo de que crean que no sientan protección? ¿Cómo se pueden acercar a la Fundación? ¿Cómo pueden llegar a ustedes para que los ayuden? Haz una invitación, ¿cómo los pueden seguir, por lo menos a nivel de información, o los mismos videos que están en la campaña con la PDI? ¿Cómo hacen? Bueno, primero invitarlos a todos a hacer la reflexión, ¿sí? Hacer la reflexión, si estás en pareja, yo te invito a preguntarte estas cosas, ¿sí? Pregúntate, ¿sonrío más de lo que lloro en mi relación de pareja? ¿Me hace escándalos de celos o soy muy celoso o celosa yo? ¿Sí? ¿De dónde vienen esos celos? ¿De dónde viene esa manifestación de inseguridad? ¿Sí? ¿Por qué yo desconfío de mi pareja? Decimos mucho esto, yo no desconfío de mi pareja, yo desconfío del resto, pero en realidad no tendrías que desconfiar del resto si tú estuvieras seguro de ti mismo, ¿sí? O de ti misma. Por otra parte, esto de darse las contraseñas del mundo privado, del mail, del celular, si bien es cierto, puede ser una muestra de confianza, cuando es exigida, si bien es cierto, antes se pedía la prueba de amor, ¿cierto? La prueba de amor Claro. era tener sexo. Hoy día se exige la prueba de confianza, pásame tu celular, Pásame tu déjame WhatsApp. revisarlo. ¿Hasta dónde es permisible eso? O yo, por ejemplo, yo misma, ¿me dan ganas de revisar el celular a mi pareja? ¿Por qué siento esa desconfianza? E invitarlos a establecer relaciones más honestas. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, por ejemplo, que en el caso de las mujeres, nuestra pareja incluso hasta nos quiere guiar cómo nos vestimos, que eso también es importante, nos empieza a acercar nuestro círculo de amigos, no, es que esta me cae mal, no, es que no te juntís con él, ¿cierto? Y ahí empieza a dejarnos sin amistad, no, que en realidad no me llevo bien con tu hermana o con tu hermano, podría no venir, no, yo no quiero participar, y empezamos a encerrarnos cada vez más en nuestra relación, tenemos varios puntos de alerta. Entonces, si ya cumplimos con varios o con todos de los que yo he nombrado acá, que son 5, ya tenemos indicios, ¿cierto?, de violencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero los invito a que revisen www.fundacionhonra.cl, ¿sí? Y puedan llamarnos también si ustedes conocen alguna víctima de violencia o son ustedes víctimas de violencia en este momento, llamarnos al teléfono que aparece en pantalla, nosotros los vamos a atender, o escribirnos al correo de la fundación, contacto@fundacionhonra.cl. Ahí van a encontrar los 10 videos promocionales donde se grafica, son 10 ilustradores nacionales que trabajaron con nosotros, donde se grafican los distintos tipos de violencia. Está la violencia sexual, por ejemplo. ¿Me obliga mi pololo, mi pareja, a hacer ciertas prácticas que yo no quiero? ¿Sí? Me obliga me demanda, ¿cierto?, una cierta cantidad de relaciones sexuales, ¿cierto?, en un cierto periodo de tiempo, siendo que yo no estoy dispuesta, ¿sí? Me amenaza con dejarme, me amenaza con irse, si es que yo no lo hago. Todas esas cosas, ¿sí? De repente me deja mensajes amenazantes y feos en mi WhatsApp, en mi celular. Súper importante tener ojo con esas cosas, porque normalmente esos tipos de violencia se viven muy, muy en lo privado y nos da hasta vergüenza hablarlo, ¿sí? Nosotros en la Fundación les aseguramos confidencialidad, obviamente, y además un apoyo multidisciplinario en cuanto a la atención que necesiten.
En este momento nosotros no contamos con una consulta, así que en el caso de que las personas necesiten, por ejemplo, apoyo psicológico, las derivamos, ¿sí? Ok. Con profesionales asociados y ahí es donde nos pueden encontrar. Ya saben, www.fundacionhonra.cl. Bueno, muchas gracias Nicole, la verdad que un tremendo tema. La invitación ya está para que visiten la página de la Fundación y así se puedan sentir acogidos y protegidos también de todas estas vulnerabilidades o alertas. Una última cosa, Sí. nosotros en este momento estamos aparte de la campaña de prevención de violencia en el pololeo y la ley Antonia con una campaña de socios, ¿sí? Y en la misma página ustedes pueden encontrar un banner donde está el banner de Yo Dono, yodono.cl y ahí pueden elegir hacer una donación Perfecto. o hacerse socios de la fundación. Excelente, muchas gracias Nicole por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, estamos de vuelta acá en nuestro programa Puente B. Ahora llega el momento musical en tu bloque con los artistas nacionales. Y quien nos acompaña hoy día es Sin Plan de Vuelo, una banda emergente y con buen sonido. Por favor, chiquillos, acompáñenos acá. Buenas, ¿cómo están? Bien, súper, súper. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está ahí? Bien, súper. Hola. ¿Cómo estamos? Bueno, tomen asiento, chicos. Gracias. Bueno, Sin Plan de Vuelo. Lo que sabemos nosotros de ustedes es que ustedes, bueno, ganaron un premio internacional en la Academia de Music Awards, ¿cierto? Sí. A la mejor canción alternativa de rock. Cuéntanos un poco y partamos por presentarnos también para que no los conozcan. Yo soy Sir Layton, toco guitarra y hago segundas voces en la banda. Mi nombre es André, baterista. Hoy día ando más relajado porque no voy a participar de la performance. Yo soy Fred, el vocalista y bajista de la banda. Muy bien. Bueno, cuéntame un poco, chicos, ¿qué fue eso de la Academic Music Awards y cómo llegaron allá a California, ¿no? A California, sí. Mira, nosotros empezamos como banda, llevamos alrededor de un año más o menos. Sí. Entonces, el año pasado lanzamos nuestro primer EP, nuestro primer álbum, y tuvimos la gran suerte de que tuvo una muy buena recepción. Lo intentamos poner en todos los canales correspondientes y uno de los 3 temas que componen ese EP fue el que ganó como mejor canción de rock alternativo en California. Es parte como de un proceso de postulaciones típico que se hace como en el momento de que se edita un álbum, claro, y tuvimos la suerte de la recepción, pues, o sea, muy contentos por el reconocimiento, sobre todo con el primer álbum que nosotros hicimos. Claro, el primer álbum, ¿cuál es el nombre? El nombre es simplemente SPDB. Así. SPDB, todo junto y pegado, que es como la abreviación de nuestro nombre, Sin Plan de Vuelo o SPDB, si es que no quiere gastar tantas palabras. Bueno, chicos, ¿y cómo fue esa sensación? O cuéntanos un poco más el detalle de una vez que ya fueron premiados o ya lo reconocieron como la mejor canción. ¿Qué fue? ¿Viajar? No. Fue el tema, Sí, el tema. Vienes a Casar, Vienes que a fue Casar, nuestro sí. segundo single del primer disco. ¿Cómo O sea, fue? muy contento. Imagínate, no lo esperábamos con el primer disco, pero es como un espaldarazo, sobre todo cuando nosotros que estamos empezando, Sí, claramente. tener ese reconocimiento es como que te dicen, oye, está bien hecho, van por buen camino, denle para adelante. Eso es como lo más rescatable de una distinción en el comienzo. ¿Y tú que ir para allá a recibir el premio o fue una Teníamos que ir allá, notificación? la premiación fue en abril, pero ahí por problemas logísticos, la distancia hace que todo sea más complejo, así que nos sentimos dichosos del reconocimiento, pero no pudimos. No, igual era un viaje más o menos largo. ¿no? Igual hubiera sido entretenido, la alfombra roja y todo eso, pero no, Oiga, no pudimos. ahora me llama la atención un poco porque que esto, yo sé que tiene algo de un significado Sin Plan de Vuelo. ¿Hacen alusión a algo, a alguien? Cuéntanos un poco de qué se trata eso. Sí, cuando nos juntamos los tres, de otra forma los tres veníamos de proyectos bastante extensos, 7, 8 años de banda, con giras, con discos, con producciones audiovisuales, etcétera, con harta experiencia. Y cuando nos juntamos los tres, la verdad es que no teníamos un estilo definido propiamente tal. Por lo cual, lo que hicimos es comenzar a crear desde cero. Y en esa etapa uno empieza a buscar, bueno, ¿y cuál va a ser nuestro como nombre que nos va a identificar o cómo nos vamos a mostrar? Y en ese momento empezamos a ver y encontramos esta frase de Violeta Parra, que dice, claro, que dice que la creación es un pájaro
sin plan de vuelo, que nunca va en línea recta finalmente. Claro. Entonces cuadró muy bien con lo que veníamos haciendo nosotros. Que no había- Nos pusimos a disposición de lo que sintiéramos en el momento de la creación, en la sala misma, con el trabajo, y ahí es donde sale sin plan de vuelo, porque en ese estamos en realidad. Sin un plan de vuelo, no es que vamos a estar tampoco tocando, no sé, tampoco nos vamos a ir al extremo, pero Ya, siempre pero- estuvimos dentro del rock, digamos, dentro del rock. Y ese igual sin plan de vuelo, pero ahí hay algunas características también que los identifica. O sea, ¿cómo definirían ustedes el estilo o las influencias que tiene su banda? Porque podría guiarse por los comentarios, por las críticas, y los que lo dicen como indie rock, pero finalmente qué es plan de vuelo, o sin plan de vuelo, perdón, y digamos, musicalmente, ¿para dónde va? Aunque no tenga un plan de vuelo. En ese sentido, yo creo que influye mucho que seamos 3 personas y ese formato ya te tira por un lado. El hecho de que tengamos guitarras rockeras, bajo y batería, ya el formato trío es como súper potente. Es como la idea de Power Trio. De Power Trio, Ya, claro. Exacto. Y aparte, nuestros gustos musicales que tienen que ver con las bandas que escuchábamos cuando éramos un poquito más jóvenes. Pero, ya. Es como toda esa onda noventera. Pero ¿qué? Por ejemplo, ¿cómo que escuchas? Tú, por ejemplo, ¿cuáles son tus influencias de Yo, cuando bueno, eras joven? de joven. No me digáis todo, pues No, mira, pero que la banda nomás, por No, favor. preparado, traigo todos los vinilos. Ya. Es que lo más importante, yo creo que es lo que a uno lo marcó. Yo, por ejemplo, cuando era más chico me creía Kurt Cobain en una etapa. Ya, además, ¿quién no hace? Y bueno, no soy el vocalista, pero sí con el tema de la guitarra y no sé, del pelo que en la cara. Algo del grunge también. Del grunge. Sí, punk rock. Soundgarden, harto de Soundgarden. Soundgarden metido en la mezcla. X Corner. Escuché- Sí. Rick. Ah, Sí. Sí, exacto. Y algo más moderno que igual nos identifica es Muse. News. Que Ya. también por el formato y por la parte electrónica que le... Y eso es le más un incluye. lado más Brit rock. Sí, es británico, pero no sé si tan Estilo- representante como el Brit del rock, Brit. pero es como la base power, el formato trío, las segundas voces, como ese tipo de cosas. Ahora, el primer EP, ¿cuántos temas tiene? Fueron 3 temas. Fueron 3 temas. Sí, estamos como cultivando esa forma canción, como se decía antiguamente, que es de 3 partes, los 3 movimientos del teatro, por ejemplo. Ya. Una parte ABA que nosotros queremos como empezar a contar una historia. Son 3 temas los que componen el primer disco, y el que estamos lanzando ahora también es un EP con 3 canciones más, que también va pegado. O sea, la idea es que se escuche de principio a fin, que no sea así 12 canciones, porque hoy en día nadie tiene esa paciencia. Sí, ¿Cachai? Entonces, así. Y bueno, ahora ustedes, ¿cómo dentro de la influencia que tiene el Power Trio o este rock alternativo que se los catalogó dentro del premio, cómo ven la escena nacional y si hay espacio también para... Hay orejas, digamos. Hay orejas que están dispuestas a escuchar acá o sí o sí tienen que salir de exportación. ¿Cómo lo ven aquí en la escena nacional? Es difícil. Igual yo creo que hay como una doble cosa. Una es, por ejemplo, la escena, lo que pasa en el escenario con la calidad de los artistas. Ya. Que en Chile tiene una calidad súper alta en artistas. Hay muchos proyectos, varias personas con las que he conversado. Yo les he incitado a que escuchen música chilena, ya sea que te guste el reggaetón, te puede gustar el metal, lo que sea. Hay exponentes nacionales a súper buen nivel, pero me parece que hoy en día el público es muy reducido, el público que consume música nacional. O sea, no es el hecho de que sí, yo también conozco a Jepe, sino consumir música nacional, comprarte un disco, comprar un ticket, que es lo que crea la activación y lo que crea el mercado. Ahí es como una dicotomía. Me parece que hay mucha más calidad musical que audiencia. Hay más oferta que demanda. Hoy día, sí. Sí, también piensas lo mismo. Sí. Sí, totalmente. O sea, el mercado se ha ampliado a nivel artístico de manera importante en el último tiempo. Se han visto artistas que eran independientes, ahora están en el mainstream. Y ejemplo, hay muchos, porque lo vamos a nombrar. Pero efectivamente nos pasa eso a nosotros con el tema de que el público es poco. Y la gente se ha perdido la costumbre de ir a los conciertos, claro, de ir poco a los conciertos en general. Claro. Tiene en ese sentido, lamentablemente creo yo que hemos perdido mucha cultura musical de cierto tiempo a esta parte, digamos, y lo ves cuando sales. Nosotros hemos tenido la oportunidad de girar o por
la mayoría de parte de Chile o por el extranjero y dan una envidia bastante sana. Sí, claro. Bastante sana, sí, Ah, pero a Conce, envidia por al fin. ejemplo, Sí, o ir a México, que nos tocó ir Sí, el mercado unas está veces bueno. y el Bueno, mercado... aparte el mercado en México, yo creo que son, ¿cuántos? 50 millones de habitantes. Sí, o sea, Entonces son alcanza muchos, para todo, sí, digamos. son O sea, muchos para todo. Yo creo que ya con 1 milloncito que comparten, No, ya estamos listos, ¿no? llenan Suficiente. todo lo que hace lo llenan. Sí, Todo claro, bien, sí. claro. Sí. Hay público para todo. Exacto. Bueno, y yo sé que también no solamente, bueno, fue el disco del 2017, ¿no? El Sí, Chicano LP. sí, lo grabamos Ahora, recién. yo sé que están preparando algo nuevo. Cuéntenos un poco de eso, ¿es verdad? Que están grabando el disco 2018, ¿cómo? Sí, po, qué mira, tal de eso? tenemos el nuevo EP, como te comentaba, ya grabado. De hecho, Ya. está ahora en proceso final de la mezcla. Vamos a lanzarlo próximamente. El 28 tenemos una fecha en Club Amanda. Así que 28 de- están todos invitados a Club Amanda 28 de el abril. 28 de Ahora. abril. Sí, ahora. El 28 de abril. Y nada, el disco está listo. Nosotros nos gusta trabajar rápido. Tenemos la posibilidad de que hoy en día se puede trabajar rápido. Hoy en día subir tu disco a disposición de la audiencia es mucho más fácil que antes. Entonces nosotros esperamos ya poder tenerlo ahí público para todo el mundo en un par de semanas más. Y acceso a Spotify. ¿verdad? En Spotify están toda nuestra música. Nos pueden buscar en Spotify, en Deezer, en iTunes, que ahora se llama Apple Music, o Play. cualquier plataforma de streaming. Todo. Tinder también. Sí. Tinder, ¿quién entendió? Oye, chicos, y bueno, ahí como para ir más o menos redondeando un poco la cosa, cuéntame, algo de proyectos de tocata, recital, concierto, algo de en vivo este año, ¿tienen preparado este mes, el próximo mes, este semestre? Algo que pueda interesar a los televidentes. Tenemos hartas fechas, pero queremos reservar un poco para la sorpresa de la gente. Pero la más próxima es en el Club Amanda, El 28 de abril. el sábado 28 de abril. Y lo importante es que ahí vamos a estrenar cosas nuevas. Ah, buenísimo. Sí. Ahí Parte está el del, disco- claro, Ahí va parte del como nuevo el disco. lanzamiento de alguna manera. Es el Es el Ese es el lanzamiento, sí. lanzamiento. del disco nuevo, claramente, ¿cierto? Sí. Sí, bueno. Sin mal yo soy de la memoria corta. No, y tiene muy Pero- mala memoria, así que sí. pero- Discúlpelo, sí. por favor, discúlpelo. Sí, perdón, pero sí me pasa. Las letras como... Pero Es un tema, es un tema. Es como los tartamudos que no tartamudean cuando cantan, Claro. que no se acuerda de nada, pero empieza a cantar y se acuerda de se la letra, así acuerda de como la le aparecen mágicamente. Sí, es su una cosa talento. así, una cosa así. Y bueno, chicos, para ir terminando un poco, y porque en realidad yo creo que también los que nos están viendo quieren escucharlos. Y los que todavía no los conocen también los pueden conocer en versión acústica. Pero, ¿cuál es el sueño de Sin Plan de Vuelo? Aunque no tengan planes, algo los mueve también, algún deseo de este año, llegar a alguna parte, alcanzar algún lugar, ranking, no sé, algún... Sí, yo anhelo. tengo un anhelo oculto hace rato, no sé acaso le he dicho a usted, chiquillos, en verdad, ¿Sabe por qué? discúlpame. No, es que uno igual como que aspira a ciertos escenarios respecto a la música que uno está haciendo. Y un escenario que a mí personalmente me gustaría participar es el Festival Glastonbury, Ya, y eso- Inglaterra. No había dicho. ¿No? Efectivamente no. Ah, ya, Esto discúlpame, es nuevo, weón, esto es discúlpame. nuevo. Ya. De hecho, me llamaron, dije Queremos que ir no. para allá, de hecho, que no. Sí, me llamaron, dije que no, pero no sabía que tú querías. Pero bueno, es un buen lugar. Pero bueno, chicos, ¿qué tema vamos a escuchar hoy día? ¿Con cuál partimos? Con Vamos a partir con un tema del primer El Camino. disco que se llama El Camino. El camino. Sí. Pero primero, porque quiero hacer una mención, porque en realidad antes que entráramos, ¿cierto? Con unas pizzas. Sí, Deliciosa, perfecto. Estaba muy exquisita, buena. muy rica. Bueno, Resto Bar Bahía, así que cuando quiera una pizza rica, vaya a Resto Bar Bahía, es así 12.54. Así que ahí lo van a estar esperando una pizza calientita, un queso ahí. Así que eso. Bueno, chicos, los vamos a dejar, yo los voy a dejar solo un rato. Vale, gracias, yo también. Y ahí nos vamos con la música y bueno, también agradecido, espero que la entrevista le haya servido también a la gente. Sí, para- muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá y por favor invítenos cuando quieran, nosotros siempre vamos a venir. Eso, último, antes que se nos olvide, las redes sociales, yo creo que tienen, ¿no? Tú- ¿Dónde los puedes seguir, todas las chicas? los Sí, groupies? yo soy el que se olvida, recuerden. No es muy buena la pega, pero claro. Sí, tenemos que cambiar eso. Parece- Tienes razón, pero- tenemos un mal encargado de las redes Exacto, sociales. exacto. Sin plan de vuelo en todas las redes. ¿Ah? Nos pueden encontrar en Facebook, el Instagram. Y especialmente esas dos redes importantes porque nosotros las manejamos y siempre hemos querido tener ese trato personal. O sea, claro, tenemos una persona que maneja otras redes sociales y así, pero nosotros nos gusta manejar esas dos redes, la verdad, nosotros las hacemos como más personales y hemos querido darle ese toque mucho más íntimo, Mientras digamos. tengamos wifi. Mientras tengamos el Pero plan ahí esté ven pagado. metro, ahí se cuelgan. Sí, sí.
Ya, ¿cuáles las redes sociales entonces son? Sin Plan de Vuelo en Facebook y Instagram, también en YouTube y Twitter, SPDB Chile. Tinder, los nombres Tinder, de cada uno, sí. Tinder. No. Se va a llenar de gente, ¿verdad? Muchos match. Ya, ahora sí, nos vamos, chicos. Y los dejo con Sin Plan de Vuelo. Y recuerden, rica las pizzas. Nos vemos. Chau, chau. Ahora vamos con Sin Plan de Vuelo. Corrí, cambié, caí, tomé un camino largo distinto al que lleva las huellas de otros pasos. Sus voces confundí, sus dedos apuntaban senderos distintos y no les hice caso. Errores cometí, pero son mis errores y de ellos aprendí. De lo que ya pasó, no cambiaría nada, la suma de todo me trajo aquí a tu lado. El tiempo es la ilusión que atrapa los sentidos y esconde las sombras, fantasmas del pasado. Aquí estoy de pie, mirando lo siniestro, escupiéndole sus rostros de espectros. Para caminar no llevo nada ni veo un horizonte lejos. Cada paso va acompañando al momento que recibo en mis brazos. En esta habitación se encuentran tus versiones pasadas, futuras, sentadas discutiendo. Allá está el menor, mirando preocupado al más viejo que narra sus arrepentimientos. Estás ahí, atento a sus problemas, perdiéndotela aquí. Para caminar no llevo nada ni veo un horizonte lejos. Cada paso va acompañando al momento que recibo en mis brazos. Respiro y sigo en movimiento, enfrentando mi rostro con el viento. Cuando siento que esto no es real, cierro mis ojos, salto y siento que aún siento el viento. Siento el viento, siento el viento. Desato nudos y sigo en mi viaje arriesgándome más porque para caminar no llevo nada ni veo un horizonte lejos. Cada paso va acompañando al momento que recibo en mis
Gracias. Muchas gracias. Ese tema se llama El Camino. El siguiente que vamos a presentar es de nuestro nuevo álbum que se viene ahora en abril. Y el tema se llama Claro Final. Piedras, barros caeré, buscando siempre el lugar. Pecados cometeré y errores no faltará. Un mundo sin compasión, el tiempo no parará. Se quiebra la ilusión, el desenlace es fatal. El cielo me invita, mostrando el terror, y el mundo me incita a parar la ilusión. Afirmo mis pasos con fuerza total al tren que me lleva al claro final. Firme camino, firme, la condición es tal, la muerte no da miedo. Firme camino, firme, los pensamientos van buscando las respuestas. Del claro final. Tormentas al exterior me invitan a fracasar. Cambio mi velocidad, el miedo no vencerá. Varío la dirección, buscando siempre el lugar. Recobro la ilusión. La lluvia ya cubre todo ese lugar y el suelo se pudre, no deja avanzar. Afirmo mis brazos con fuerza total al tren que me lleva al claro final. Firme camino, firme, la convicción es tal, la muerte no da miedo. Firme camino, firme, los pensamientos van, yo ya perdí los miedos, voy al claro final. Gracias.